es extensa, nos vamos a ver 4 presentaciones. ¿Ya? Compónganse cómodos para que puedan atender. El día de hoy vamos a ver los patrones radiolúcidos, es decir, aquellas imágenes totalmente radiolúcidas o negras, ¿no? Porque la clase pasada vimos patrones o imágenes radiopacas. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver patrones radiolúcidos, aunque hay patrones radiolúcidos que se combinan con patrones radiopacos, ¿no? Es decir, densidad mixta, ¿no? Mejor. Vamos a ver patrón destructivo y patrón pleural. Los dos patrones vamos a ver el día de hoy. Y la próxima semana tomamos un repaso, hacemos un repaso de lo que vemos el día de hoy. Es decir, patrón destructivo y patrón pleural. ¿Bien? Entonces empezamos con patrón destructivo, que son de 2 diapositivas, 2 presentaciones, perdón, y patrón pleural, que son 2 presentaciones también, ¿no? Entonces, el patrón destructivo son aquellas lesiones donde va a haber, como la palabra indica, destrucción del parénquima pulmonar. Es decir, aquí tenemos el parénquima normal y acá tenemos la destrucción del parénquima. Por lo general son cavidades, ¿ya? Cavidades que destruyen el parénquima. No es como un infiltrado alveolar que llena o ocupa espacio en el alveolo, o el intersticio que compromete el intersticio. Acá compromete es el parénquima, lo destruye, y el momento que lo destruye va a formar una cavidad. Ese es el patrón destructivo, que forma una cavidad aérea, ¿no? Por lo general, ¿no? Dentro de los patrones destructivos tenemos que ver que son imágenes radiolúcidas en rayos X, y en tomografía son imágenes hipodensas aéreas, ¿no? Es decir, negras, ¿no? Totalmente hipodensas aéreas, ¿no? En tomografía. Podemos encontrar nosotros esto en pulmón, en pleura, en mediastino, dentro de una consolidación, dentro de una masa o dentro de un nódulo. Lo que caracteriza o individualiza a cada lesión es la pared, ¿no? Que puede ser pared gruesa o pared fina. De gran tamaño, pequeño tamaño, es una sola lesión o son muchas lesiones, ¿no? Pueden tener niveles hidroaéreos, como no pueden tener niveles hidroaéreos, depende de la patología. Dentro de los patrones destructivos vamos a tener nosotros la caverna, el acceso y los quistes. Es decir, que en esta presentación vamos a ver esos 3 tipos de patologías, ¿no? Caverna, acceso y quiste. Dentro de los quistes, el quiste hiatídico y el quiste broncogénico. ¿Ya? Pues entonces empezamos con la caverna, seguimos con el acceso y después con los quistes, ¿no? En la caverna. La caverna es una lesión del patrón destructivo o destrucción del parénquima que se da en algunas patologías, preferentemente en la TB. Entonces, como ustedes ven, ¿no? Es una cavidad aérea de pared gruesa e irregular. Esa es la característica de una caverna, que tiene pared gruesa e irregular. Y si nosotros vamos a verla por rayos X, como tiene aire, se va a ver radiolúcida de ese tipo de densidad. El comportamiento de la caverna es buscar los lóbulos superiores, los vértices de los lóbulos superiores, ¿no? O de los pulmones, ¿no? Aquí tenemos una rayos X de tórax, de manera parcial, vemos el pulmón del lado izquierdo hacia el lóbulo superior, ¿no? Y empezamos la descripción. Se observa una imagen redondeada, radiolúcida, de pared gruesa e irregular radiopaca, localizada en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo, ¿no? El patrón es un patrón destructivo que vimos en antes. La impresión diagnóstica es una caverna y terminó la descripción. Lo mismo para las imágenes que van a venir, ¿no? ¿Y cuál era la imagen que estamos escribiendo? Esta, ¿no? Ya la vieron, ¿no? Ya. Imagen redondeada, radiolúcida, con paredes gruesas e irregulares radiopacas, ¿no? Localizada en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo, ¿no? Ahí tenemos una macroscopía de anatomía patológica de varias lesiones cavitarias, y acá tenemos otra rayos X, ¿no? Estamos ante una rayos X estándar de tórax, donde observamos una imagen redondeada, radiolúcida, de pared gruesa e irregular radiopaca, localizada en el mismo sitio, ¿no? En el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo, ¿no? Y lo señalamos. ¿Ya? Ahora, no se ve tan radiolúcida como la de acá. ¿Por qué? Porque de pronto hay infiltrados
alrededor de la caverna, ¿no? No adentro, alrededor, pero como es una sola lámina, una sola imagen, se superponen las estructuras que se encuentran hacia adelante o hacia atrás en los segmentos anteriores o posteriores de la caverna, ¿no? Acá tenemos otra caverna, ¿no? Como una imagen redondeada, radiolúcida, de pared gruesa e irregular radiopaca, ¿no? ¿Localizado en qué vértice? En el pulmón del lado derecho, ¿no? ¿Qué tipo de examen es? Rayos X de tórax, lordótica, ¿no? Recuerden, lordótica, y esta es estándar de tórax. Estándar de tórax y lordótica, ¿no? ¿Ya? En el vértice izquierdo también hay otra cara, ¿no? Parece. Hay imágenes creadas, ya como es la de aquí, ¿no? Esta es una imagen creada, ¿no? ¿Ya? Creada por los ojos de algunas A veces creamos imágenes que tenemos que saber si es real o no lo es, ¿no? Es creada por interposición del arco costal, del primer arco costal, ya de pronto por el vértice del pulmón, ¿ya? Y los bordes de las costillas inferiores, ¿no? Del segundo o tercer borde costal, ¿no? Ya son imágenes creadas. Tomográficamente, la caverna se puede valorar en ventana pulmonar, ¿no? Donde se observa una imagen redondeada, hipodensa, y a esa hipodensidad le agregamos un apellido, ¿no? Hipodenso aéreo, ¿ya? Hipodenso aéreo. ¿Por qué decimos que eso hipodenso es aire? Porque se ve bien negro. ¿Y cómo sabemos que es aire en esta tomografía? Esto aquí, ¿cómo sabemos que es aire? Porque lo comparamos con la densidad de la luz aérea y vemos que tiene mucha semejanza, ¿no? Entonces esta es una hipodensidad aérea, ¿no? De pared gruesa e irregular. ¿Bien? Patrón destructivo y presión diagnóstica de una caverna, ¿no? Pero aparte por acá vemos patrón en panal, ¿sí? Que puede estar agregado a otro tipo de patrones, pero nos dedicamos a ver el patrón destructivo, ¿no? Caverna. Nos pasamos al acceso. Esa es la característica de la caverna. El acceso es una lesión igualmente destructiva del parénquima, redondeada, que al inicio tiene solo líquido, y el líquido viene a ser el pus, pero cuando drena a un bronquio, vacía la mitad o algún porcentaje de líquido, se llena de aire y también tiene líquido, ¿no? Aire y líquido. Quiere decir que vamos a ver esta lesión en una rayos X como una imagen de densidad mixta, ¿no? Y el acceso también se caracteriza por tener paredes gruesas e irregulares, ¿no? Por anatomía macroscópica, ¿no? Entonces, aquí lo observamos, ¿no? En esta rayos X estándar de tórax observamos una imagen redondeada de densidad mixta. Radiolúcido en la parte superior que corresponde al aire, radiopaco en la parte inferior que corresponde al líquido. Decimos líquido porque vemos una radiopacidad y no vemos lo amarillo o verde del pus. De pared gruesa e irregular. ¿Localizada en qué pulmón? Derecho, ¿no? En el pulmón del lado derecho. Y como la localización preferencial de un acceso es el lóbulo inferior y el segmento apical, aquí en la rayos X estándar de tórax, que es una proyección PA, no podemos decir en qué lóbulo está, ¿ya? Porque realmente se localiza aquí, segmento apical del lóbulo inferior. Esa es la localización primordial del acceso, ¿no? Es el comportamiento de localización. O sea, no es necesario recordarlo como teoría o como letra, ¿no? Solo con observarlo sabemos la localización, ¿no? Esto es el lóbulo inferior y este es el segmento apical, ¿no? Por anatomía, ¿no? ¿Sí? Entonces comentemos la imagen, ¿no? Ya vieron el acceso, ¿no? En la rayos X, ¿no? ¿Sí? Entonces antes de señalarlo tienen que visualizarlo ustedes, ¿no? Empezamos, ¿no? En esta rayos X estándar de tórax observamos una imagen redondeada. Observen para que puedan señalar, ¿no? Redondeada, de densidad mixta, radiolúcido en la parte superior que corresponde al aire y radiopaco en la parte inferior que corresponde al líquido, ¿no? ¿Por qué esto radiopaco es líquido?
porque lo que ustedes están observando en esta rayos X, estos rayos opacos es líquido. ¿Por cuál borde? ¿Por qué el borde? El borde superior de... Porque tiene una línea horizontal en su superficie, esa es la respuesta, ¿no? Nivel hidroaéreo. ¿Ya? Y eso implica que es una imagen hidroaérea, ¿no? O de pronto le pueden decir nivel hidroaéreo, ¿no? Pero esta imagen radiopaca es líquido porque tiene una raya en su superficie, una línea horizontal en su superficie. Porque todo líquido, de pronto la botella con agua, sabemos que es agua porque tiene un nivel horizontal en su superficie. ¿Sí? Todo líquido tiene un nivel horizontal en su superficie. Entonces, esto radiopaco es líquido. ¿Ya? Esto radiopaco no es líquido, ¿no? Es la costilla. Este es el radiopaco no es líquido, es la sombra hepática, ¿no? Esto radiopaco no es líquido, es el miocardio. ¿Ya? Este radiopaco no es líquido, es la clavícula. Esto radiopaco es líquido porque tiene una raya horizontal en su superficie. Es la característica de un líquido. Líquido en términos generales, porque el líquido puede ser pus, como en este caso, puede ser sangre, linfa, etcétera, etcétera, ¿no? Localizado en la región periliar del lado derecho. ¿Ya? Eso es anatomía, ¿no? Eso ya lo conocen ustedes. Región periliar quiere decir que está alrededor del ilio, ¿no? ¿Sí? Periliar o pariliar le dicen ustedes, ¿no? Anatomía de primer año, ¿no? Y la anatomía macroscópica del acceso, ¿no? Porque aquí ya se ha drenado mayor parte del pulmón. En esta rayos X estándar de tórax observamos, tienen que escuchar la misma descripción, ¿no? Una imagen redondeada, es la misma descripción, imagen redondeada, de densidad mixta, radioluz en la parte superior que corresponde al aire, radiopaco en la parte inferior que corresponde al líquido porque tiene un nivel o una raya horizontal en su superficie, de paredes gruesas e irregulares. El patrón es un patrón destructivo, nuestra impresión diagnóstica es un acceso pulmonar. ¿En qué pulmón? Derecho, ¿no? En la región periliar del lado derecho. Y lo señalamos, ¿no? ¿Ya lo vieron? Sí. Antes que yo lo señale, ustedes tienen que haberlo visto, ¿no? Para ver si coincidimos, ¿no? Radio lúcido del aire, radio opaco con la raya horizontal que corresponde al líquido, ¿no? Entonces, con toda esta característica, es un acceso y por lo tanto, esto que se ve como líquido viene a ser pus. ¿Qué son las imágenes que están en el hilio izquierdo? Esto aquí. No, estos son los vasos. ¿Son vasos? Vasos, sí. Las cavernas se localizan en el lóbulo superior y en el vértice, ¿no? Aunque también hacen las bases. Pero se ven imágenes totalmente más redondas. Esto aquí, esto y esto aquí son imágenes creadas. No, son creadas. Son creadas por sus ojos. Tienen que ir aprendiendo. Imágenes creadas son las acá arriba, miren. Ahí, ya. Una cavidad, otra cavidad. ¿Qué más puedo crear? Otra cavidad. Son imágenes creadas, ¿no? Cuando eran niños, bueno, todavía siguen siendo niños, ¿no? Ustedes ven al cielo, ven las nubes y comienzan a crear imágenes, ¿no? Y se ve un elefante, un corazón, ya no. Ya pueden ver imágenes. Entonces crean imágenes, se crean imágenes, ¿no? Pero tienen que ver la parte real. Entonces, periliar del lado derecho. Y aquí sabemos que está localizado en qué lóbulo. Tegmento apical. ¿De qué lóbulo? Lóbulo inferior. Inferior, ¿no? ¿Ya lo vieron? Sí. Ya. Con la misma descripción, ¿no? Es lo mismo y lo mismo, ¿no? Entonces, imagen redondeada, densidad mixta, reduce en la parte superior, opaca en la parte inferior, con nivel horizontal en su superficie, que corresponde al líquido, pared gruesa e irregular, localizado en cemento apical del lóbulo inferior. Esa es la descripción en la lateral. En la lateral no puedo decir si está en el pulmón derecho o en el pulmón del lado izquierdo. Acá lo podemos saber. ¿Ya? Acá lo podemos saber. ¿Ya? Acá solo que está en el lóbulo inferior, cemento apical, el acceso, patrón destructivo, ¿no? ¿Ya? Y lo señalamos, ¿no? ¿Sí? Radiolúcido aire, radiopaco con nivel horizontal que es líquido, ¿no? El líquido
que contenía todo el acceso, drenó, ¿no? El paciente dice, doctor, tosí y vomité pus. ¿Cómo se llama eso? Vómica. Y ustedes dicen, tuvo una vómica, ¿no? ¿En qué posición este paciente tuvo la vómica? Porque dice, doctor, me acosté de tal manera, me puse de tal manera y tuve la vómica de tal manera. ¿En qué posición este paciente tuvo la vómica? No, viendo la imagen, ¿no? Es que no pueden, o sea, imaginarse, ¿no? O inventar, ¿no? ¿En qué posición? Viendo la imagen, ¿en qué posición este paciente tuvo la vómica? Boca abajo. ¿Ya? El decúbito ventral, correcto. ¿Ya? El por qué tienen que ustedes ir analizando acá adentro, pero viendo la imagen el por qué. Porque su compañero dijo el decúbito ventral. Correcto, por eso. ¿Ya? Entonces, es por la posición, ¿no? Este es un bronquio, ¿no? Esta es la tráquea. Tengo que acostarlo boca abajo para que ruede o salga el pus. ¿Ya? Si lo coloco en decúbito dorsal, va acá atrás, ¿no? Y acá atrás no tengo ni un bronquio, ¿no? Para drenar. ¿Sí? Tiene que ponerse boca abajo. Pero si el acceso estuviese acá, en el lóbulo medio, en el segmento anterior del lóbulo superior, entonces sí tiene que ponerse decúbito dorsal, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Bueno, una pregunta. Digo. ¿Y si no está drenado todavía y está todo lleno de pus, se ve radio opaco dentro también? Por lo general el paciente acude más por la vómica Ah, ya, cuando ya y por está. fiebre, cuando ya ha drenado. Por lo general tiene que drenar. Y si no, se va a ver todo blanco, radio opaco, pero de pared muy gruesa y irregular. O sea, esto aquí, como esta pelucita aquí irregular, se va a ver. Redondo todo. Como una neumonía redonda, por eso. No Lo decía tanto. por eso. No hay problema ahí. Claro, no hay un programa aéreo, tendría que ser un patrón masa, porque no sabemos si es un acceso o no es un acceso, porque es totalmente redondo, pero no he visto en pacientes accesos radiológicamente que tengan solo pus. Por lo general tienen niveles de, pero sí puede existir esa condición que el paciente recién está haciendo un acceso y tenga solo pus y no ha drenado. Sí puede existir esa condición. ¿Ya? Entonces solicitamos una tomografía. Ahí solicitamos una tomografía, ¿no? Que es esta de aquí. ¿Ya? Aunque aquí tengo todavía con nivel hidroaéreo. O sea, ya la tengo con nivel hidroaéreo. Pero la característica de un acceso es redondeada, con contenido líquido en su interior, que es un líquido denso, como un gris claro, ligeramente hiperdenso y pared gruesa. ¿Ya? Si hay acceso, de pronto en el repaso les pongo uno de esos, ¿no? Sin nivel hidroaéreo, ¿no? ¿Ya? No, es para socializar muchas imágenes, ¿no? Muchas características de una lesión. Lo mismo, ¿no? De tora comentana mediastínica, concepción de imagen redondeada, densidad mixta, hipodenso aéreo en la parte superior, ligeramente hiperdenso en la parte inferior con una raya horizontal en su superficie, ¿no? Que corresponde al líquido, ¿no? De pared gruesa e irregular. ¿Localizada en qué pulmón? Izquierdo, ¿no? ¿Ya? Y lo señalan, ¿no? ¿Ya? ¿Ya lo vieron? Sí. Seguía más que todo por el nivel izquierdo. Aire, el líquido, ¿no? Es un gris claro, ligeramente hiperdenso porque es pus. ¿Ya? La raya horizontal. El acceso, cuando está en ventana mediastínica, cuando le inyecta medio de contraste, las paredes pintan, se realzan. ¿Ya? En este caso no tenemos un ejemplo de un realce de las paredes, ¿no? Y con ventana pulmonar es lo mismo, ¿no? Pared gruesa irregular, densidad mixta, hipodenso aéreo, ¿ya? Y esto hiperdenso, que es la sombra del líquido, ¿ya? Con nivel horizontal en superficie corresponde al pus, ¿no? Acceso, ¿no? Es la característica del acceso, ¿no? ¿Ya? Y nos vamos a los quistes. Caverna, acceso y quistes. Los quistes se caracterizan por tener paredes finas, regulares, bien definidas.
en relación al acceso a la caverna, que son gruesas y irregulares. Pero los quistes también pueden presentarse solo llenos de aire. Por lo general escuchamos quistes que están llenos de líquido. Aquí en pulmón podemos encontrar quistes llenos de aire, las paredes son más finas que el acceso y que la caverna. Quistes llenos de líquido, que puede ser intra o extrapulmonar, ¿ya? O quistes fluido líquido adrenado y tiene densidad mixta, ¿no? ¿Sí? Esos tres tipos de aspectos podemos encontrar. O sea, aire, líquido y mixto. Aire, líquido y mixto. Lo mismo que el acceso, ¿no? De pronto, ¿no? Tengo que buscar una imagen de un acceso que solo contenga líquido, ¿no? ¿Ya? Para ponerlo también en lo anterior. En esta región aquí estándar de tórax observamos una imagen redondeada, radiopaca, de paredes regulares bien definidas, localizada ¿en qué pulmón? Izquierdo. ¿Hacia el vértice o hacia la base? Hacia la base, ¿ya? Hacia la base. Ya lo vieron todos, ¿no? Patrón pleural, perdón, patrón destructivo. Nuestra impresión diagnóstica es un quiste. ¿Qué contiene este quiste? Líquido. ¿Ya? ¿Qué es lo de acá, no? Pero doctor, parece una masa. Correcto, es una masa. Toda lesión que ocupa espacio en nuestro cuerpo es una masa o un tumor, hasta demostrar lo contrario. Entonces ya se especifica patrón masa, y si sabemos que es un quiste, patrón destructivo. Quiste, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos de la masa? Porque las masas que hemos visto Tenían bordes irregulares. tenían por lo general bordes irregulares, ¿ya? Aunque esto al inicio el diagnóstico es masa pulmonar, masa en el pulmón o en la base del pulmón del lado izquierdo, pero ahí tienen que ir investigando y sale como conclusión. De pronto se hace una tomografía, le ven que no tiene contenido sólido como una masa, sino que contenido líquido. Entonces es un quiste, es un patrón destructivo. Ahora, radiológicamente, ¿cómo se diferencia la masa del quiste? Ambos son radiopacos, la masa es sólida, el quiste es líquido. La masa tiene una radiopacidad más marcada porque es sólido. El líquido, por ser líquido, tiene una radiopacidad más tenue, más semitransparente, ¿ya? Acuérdense de la degradación de los radiopacos, no de los blancos. Entonces, tiene una radiopacidad como transparente, ¿no? Observen la costilla, la vasculatura que se va a través de él. Ya es más semitransparente. Si ven ustedes las masas pulmonares, en el patrón masa, se ve más marcada la radiopacidad, lo blanco, ¿no? ¿Sí? En esta región aquí estándar de tórax se observa una imagen redondeada. Recuerden que estamos en quistes, ¿no? Se observa una imagen redondeada, densidad mixta, radiolúcido en la parte superior que corresponde al aire, radiopaco en la parte inferior con un nivel horizontal en su superficie que corresponde a líquido, de paredes finas, tan finas que se ve parcialmente. ¿Sí? ¿Localizada en qué pulmón? Izquierdo. Izquierdo, ¿no? Hacia la base, pulmón de la izquierda. ¿Ya? Tanto aquí como acá no tengo signos para saber si está en el lóbulo superior o en el lóbulo inferior. El signo de la silueta lleva más para el patrón alveolar, ¿ya? Porque es más radiopaco y podemos identificarlo si está en el lóbulo superior o en el lóbulo inferior del pulmón del lado izquierdo, ¿no? Signo de la silueta, ¿no? Entonces aquí no, ¿no? Y lo señalamos, ¿no? Ya lo vieron, ¿no? Sí. Radiolúcido en la parte superior el aire, radiopaco en la parte inferior con nivel horizontal que corresponde al líquido. Ya, voy a delimitar la imagen de densidad mixta. Es así, ¿no? ¿Ya? Sí, estamos. ¿Ya? Pero qué ojo con la pared, ¿no? O sea, la pared es tan fina que algunos segmentos no se ven. ¿Qué segmentos o qué parte de la pared nosotros vemos? O sea, nosotros nos incluimos, ¿no? Todo lo que estamos aquí. Hasta aquí.
El resto no lo veo. Aquí sí, pero de aquí no lo veo, ¿no? Pero por la forma que tiene, entonces continuamos, ¿no? Sí, continuamos la pared. Ahora, localizado en la base del pulmón del lado izquierdo, en el lóbulo. Recuerden que la lateral es para identificar en qué lóbulo, ¿no? ¿En qué lóbulo está? Ah, no sale, perdón. Me salté. No sabía que iba a salir de acá. Bueno, ¿en qué lóbulo? No existe el lóbulo anterior. Inferior. Lóbulo inferior, correcto, ¿no? ¿Ya lo vieron? Sí, sí. Ya. Entonces lo señalamos, ¿no? Ya. Radiolúcido, radiopaco, líquido, ¿no? Lo delimitamos. Solo vemos hasta aquí. Y acá solo vemos hasta aquí. Pero lo unimos. Ya. Y sale todo esto. Lóbulo inferior. Patrón destructivo, impresión diagnóstica, quiste de densidad mixta o quiste mixto. Mixto quiere decir dos, ¿no? O varios, ¿no? Aire y líquido, ¿no? Aire y líquido. Ahora. TC de tórax con ventana pulmonar, ¿no? Donde se observa una imagen redondeada de pared fina, localizada en la base del pulmón del lado derecho, ¿no? ¿Qué corte o qué plano es este? Del pulmón. Axial, sagital o coronal. Coronal. Coronal, ¿no? Entonces viene a corresponder a un quiste lleno de aire, ¿no? Porque es hipodenso aéreo. Es una hipodensidad aérea, ¿no? Yo tengo una hipodensidad líquida. Nos vamos al quiste hidatídico, ¿no? O sea, hablamos de manera general de los quistes. Ahora vamos a hablar de dos quistes, el hidatídico y el broncogénico. Esto lo omitimos, ¿no? Esto ya lo vieron ustedes en medicina tropical o parasitología. Por lo general estos quistes buscan los lóbulos inferiores, pero también podemos encontrarlos en los lóbulos superiores, tamaño variable. Cuando comunican con un bronquio, se pega el bronquio, se comunica con el quiste hidatídico, hay una pequeña fuga de aire que se mete o diseca las dos membranas del periquiste y el exoquiste. Y ahí vemos nosotros el signo del menisco. ¿Bien? Signo del menisco aéreo, aquí dice menisco aéreo. Entre el periquiste y el exoquiste. Cuando entra un poquito de aire y diseca esas dos membranas. ¿Ya? Diseca, ¿no? Pero cuando drena todo el líquido, sale todo el líquido, la mayor cantidad de líquido interno, nosotros vamos a ver el signo del camalote. Bien, vamos a ver, ¿no? Esto ya lo conocen ustedes, las vesículas, la macroscopía del quiste hidatídico, con membranas. Todo esto son las membranas internas de las paredes. De aquí vemos, ¿no? Un quiste hidatídico, ¿no? Cuando vimos este quiste de aquí, lo hablamos de manera general. Cuando ustedes ven esta imagen de aquí y comprueban que es un quiste, puede ser de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo de parásito que forme quiste, cualquier malformación quística que tenga líquido de manera congénita. Ya, pero en este caso un quiste hidatídico lo podemos ver de esta manera, cuando está lleno de aire. ¿Ya? Pero cuando se comunica con un bronquio, entra una pequeña cantidad de aire dentro del quiste. Entonces, ¿cuál es el quiste? En la región perilar del lado derecho. Imagen redondeada, radiopaca, de paredes rurales bien definidas. Pero encontramos el signo del menisco aéreo. Si dice aéreo, ¿qué densidad es? Radiolúcido. Entonces encontramos una pequeña capa, una imagen lineal, muy fina, lineal, radiolúcida, hacia la periferia. Esto es radiolúcido. Y acá lo vemos mejor en la proyección lateral. El signo del menisco aéreo en el quiste hidatídico, ¿no? Se encuentra localizado en el segmento apical del lóbulo inferior. ¿Sí? Aquí no sabemos en qué lóbulo ni en qué segmento, acá sí, ¿no? Y lo señalamos, ¿no?
Y esta línea radiolúcida muy fina en la parte superior es el signo de menisco aéreo. El signo de menisco aéreo, que es la pequeña cantidad de aire que entra entre las dos membranas y se queda ahí. Más no es un aspergiloma, ¿no? Porque el aspergiloma también tiene radiopacidad y aire. Pero en este caso, el aspergiloma es una cavidad aérea y el nódulo adentro. En cambio aquí es el quiste y una pequeña línea de aire que ingresa, ¿ya? Cuando se comunica al inicio con el bronquio, ¿no? Cuando ya se comunica totalmente con el bronquio y drena la mayor cantidad de líquido, observamos así el aspecto del quiste hidatídico, ¿no? En esta rayos X estándar de tórax se observa una imagen redondeada, ¿ya? Y la van viendo, de densidad mixta, radiolúcida en la parte superior que corresponde al aire y radiopaco en la parte inferior, de paredes radiopacas regulares bien definidas, ¿no? ¿Ya lo vieron? Sí. Región periliar del lado derecho. Vea que el quiste hidatídico, aunque es quiste, por ser hidatídico, tiene la pared un poquito más gruesa de lo normal, ¿no? Por eso se la ve. En cambio, los otros quistes no se veía mucho la pared. Radiolúcido en la parte superior que corresponde al aire y una imagen radiopaca en la parte inferior cuya superficie es lobulada. Lobulada, o también le dicen ondulada, ¿no? ¿Sí? Ondulada. Entonces, este es el signo del camalote. Esa es. El signo del camalote se encuentra en el quiste hidatídico. En el quiste hidatídico encontramos el signo del camalote, ¿no? Teoría, ¿no? Pregunta de teoría. No, en el simulador está todo. Ya. Nuevamente, ¿no? En esta raya que están de tórax observamos una imagen redondeada, por favor vean. Redondeada. Densidad mixta, reduce en la parte superior que es el aire y radiopaco en la parte inferior con lobulaciones en su superficie que corresponde al signo del camalote. El patrón es un patrón destructivo, nuestra impresión diagnóstica es un quiste hidatídico. ¿Ya? Un quiste hidatídico. Ahora, ¿qué es el signo del camalote? No, ¿qué es camalote, perdón? ¿Tiburón? No. No, que yo conozca, no sé. De vida marina casi no sé. ¿Qué es camalote? El grupo anterior me decía, doctor, camalote es donde duermen las personas en el barco. Eso es camarote. Pero es que pensaba que yo me había equivocado, ¿no? Que en vez de decir camarote, yo dije camalote. ¿Sí? Porque nosotros cambiamos la R y la reemplazamos con la L. O sea, doctor. Sí, ellos me decían, doctor, el camarote es donde están las personas. Yo es camalote, digo así. Creo que ellos creen que yo me había hablado normal, ¿no? Ya sé lo que es una planta y en realidad es lo que nosotros le llamamos lechuguín. Sí, por eso es lo que tiene ahí. Bueno, eso, camalote. Esto es camalote. Camalote es una planta acuática, es una planta acuática de otros países, pero aquí en los ríos lo llamamos lechuguín, ¿no? Pero no es el signo de lechuguín, porque el signo es camalote, porque no podemos alterar la literatura universal de radiología. Observen, ¿no? El borde ondulado o lobulado que sigue el láser es el mismo que yo dibujo aquí encima de estas plantas acuáticas, ¿no? ¿Ya? Entonces el signo del camalote. Ahora, por anatomía patológica, estos blancos, estos radiopacos, corresponden a las membranas del quiste, las membranas internas, que en el momento que sale líquido, las membranas caen, ¿ya? Y las membranas no son líquidas, sino que son pliegues, no se arrugan, ¿no? Son membranas, algo sólido, ¿no?
Es más o menos parecido a esto, ¿no? ¿Qué es eso? Un huevo, ¿no? ¿Se han visto un huevo, no? ¿Ya? Si han partido un huevo, cuando ustedes parten el huevo, ustedes ven al fondo de las paredes, ¿qué cosa? Una membrana blanca nacarada, ¿no? Entonces, esa membrana, cuando se deposita hacia la parte inferior del quiste, se arruga, ¿no? En la superficie. Son las membranas, ¿no? Esto es la membrana del quiste, ¿ya? Todas las membranas que se encuentran en el interior con la vesícula, ¿ya? Entonces, ese viene a ser el signo del camalote, ¿no? Tomográficamente, nosotros podemos ver el quiste datídico como una imagen redondeada. Aquí se ve pared gruesa, ¿ya? Densidad mixta, ¿no? Hipodenso aéreo en la parte superior. Aquí tiene una hipodensidad líquida porque todavía tiene líquido. No ha drenado totalmente líquido. Pero, ¿por qué no es un acceso si tiene pared gruesa? ¿O por qué no es un quiste de densidad mixta normal, no? ¿Por qué es un quiste datídico? Porque tiene la membrana, ¿no? El signo del camalote. Está flotando la membrana, ¿ya? A pesar de que todavía tiene líquido, todavía no ha drenado todo, ¿no? Y así lo vemos en ventana pulmonar, ¿no? La sombra de la membrana, ¿no? O de la membrana, ¿no? El signo del camalote. Si no tuviese estas membranas aquí, esta lobulación, no sería, perdón, o entraría con el diagnóstico diferencial de un acceso, ¿no? Porque la pared se ve gruesa, como un acceso, ¿ya? Hay que ver la clínica también, ¿no? Se fiebre, expectoración, qué vómica tuvo, ¿no? Si era solo líquido claro, si era purulento, etc., ¿no? ¿Sí? Mientras tenga esta membrana, el signo del camalote es un quiste hidatídico. Y vamos al quiste broncogénico, ¿no? Los quistes broncogénicos nacen de los bronquios, por eso es broncogénico, del origen de los bronquios. Puede ser intrapulmonar o extrapulmonar, ¿no? Por eso cuando mencionamos el quiste, a veces no sabemos, al menos el quiste broncogénico, decir si es pulmón o no es pulmón, ¿no? Tenemos que hacer una tomografía. Ahora, buscan por lo general los lóbulos inferiores, son asintomáticos salvo que comiencen a crecer, ¿ya? Son broncogénicos y podemos diferenciar que es broncogénico porque siguen o están hacia la línea media, ¿no? O paramedial, porque ahí viene el árbol bronquial, ¿ya? Ya lo ven, ¿no? Se observa una imagen radiopaca, redondeada, de pared regular y bien definida, ¿ya? ¿Localizada en qué pulmón? Derecho, hacia el vértice o hacia la base, ¿no? Patrón destructivo, nuestra impresión diagnóstica es un quiste broncogénico. Le aumentamos broncogénico, ¿por qué? Porque se acerca a la línea media, ¿ya? Se acerca a la línea media. Este no puede ser broncogénico, ¿no? Porque está más periférico. Aquí de pronto sospechamos de una MAC, que es una malformación de neumatoidectítica, es un paciente pediátrico, o un quiste hidatídico en fase líquida, ¿no? Ya, pero al menos es un broncogénico. Broncogénico se acerca más hacia la línea media. Y lo señalamos, ¿no? Observen. ¿Ya? Pero qué ojo, ¿no? Podemos ver el borde interno. El borde interno no lo vemos. Solo vemos el borde externo, ¿no? El borde interno tenemos que imaginarnos por conocimiento geométrico de escuela y de colegio, ¿no? Porque sabemos que el quiste es redondo, ya no le voy a hacer yo así, ¿no? No voy a hacer así el quiste, ¿no? O tampoco voy a hacerlo así, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que, por conocimiento geométrico, en escuela y colegio sabemos que es redondo y es un quiste. Y después, mientras más van avanzando hasta séptimo año, ustedes van a ver ya el quiste acá. O sea, yo lo veo aquí, pero tengo que sincronizar con ustedes, ¿no? Porque ustedes todavía no ven allá, ¿no? ¿Sí? No veo más allá. Y aquí tenemos una proyección lateral, ¿no?
en la proyección lateral, ¿no? Lo mismo, con la misma descripción, que se encuentra hacia la línea media por debajo del ilio. ¿Ya? Imagen redondeada, red opaca, de bordes regulares, ¿no? ¿Sí? Vaya. Ahí está. La pela. Y la cámara, sí. Tiene un creo que se me terminó también. Dale like y suscríbete. Comparte. No es la que coge corriente, ¿no? Sí, el otro botón. Va a pasar por YouTube y el profesor puede prueba. Entonces vemos el quiste, ¿no? ¿Sí? Que no es este, ¿no? Este es el área cardiovascular, la sombra cardiovascular. Y entonces el quiste corresponde a esta. ¿Sí? A esto. ¿Ya? El quiste, siempre hacia la línea media. Otro quiste broncogénico, pero densidad mixta, ¿no? Redondeado, en paredes muy finas, reducido en la parte superior que es aire, radiopaco en la parte inferior, con un nivel horizontal en su superficie que es líquido, ¿no? Localizado en la región periliar. Patrón destructivo, impresión diagnóstica, quiste broncogénico. Y si no se acuerda de broncogénico en este caso, entonces quiste de densidad mixta. ¿Ya? Por lo general estos quistes pueden ser broncogénicos o no, siempre está cuando están localizados en la región periliar, ¿no? Pero estos sí son broncogénicos. Están más pegados en la línea media, ¿no? Están metidos en la sombra del mediastino. Mientras este no, ¿no? Y lo señalamos, ¿no? Observen, ¿no? Aquí veo pared, ¿no? Acá no veo pared. Aquí empiezo a ver pared, ¿no? Radiolúcido, radiopaco con nivel horizontal. Esto es líquido, ¿no? ¿Ya? Un quiste, ¿no? ¿Es un acceso? No, no. La pared tiene que ser gruesa. ¿Es una caverna? Tampoco, ¿no? ¿Ya? Y está proyectado hacia la región anterior, ¿no? Pueden poner quiste broncogénico o quiste de densidad mixta, ¿no? Cuando hay una imagen con algunos diagnósticos diferenciales, casi no exijo que me diga, bueno, es quiste broncogénico, ¿no? ¿Ya? O bien quiste broncogénico, o bien quiste de densidad mixta, porque es en la región periliar, ¿no? Por tomografía, lo podemos valorar mejor en ventana mediastínica, ¿no? Entonces aquí tenemos una ventana mediastínica. Esto hiperdenso, lo blanco, son los vasos que están pintados, y lo que no se pinta es el quiste. Aquí hay imagen redonda, ¿ya? Hipodensa líquida, que desplaza y comprime ¿qué? La tráquea, ¿no? Correcto, ¿no? Aquí, esta es la tráquea y el quiste es ¿ya? Que también entra en el patrón masa, porque corresponde a una masa. Si me dicen el patrón masa, otro tipo de patrón destructivo, ¿no? Porque lo vimos en patrón destructivo, ¿no? ¿Sí? Hipodenso líquido, ¿por qué es una hipodensidad líquida? Porque se ve gris oscuro, es un quiste. Las hipodensidades se clasifican o se dividen de manera visual en hipodensidad aérea, la tráquea, hipodensidad líquida e hipodensidad grasa, ¿no? La grasa del tejido, los tejidos blandos. Poco a poco, mientras vamos viendo tomografía, se van apropiando de manera visual de las hipodensidades, ¿no? Hipodensidad aérea, que es muy diferente a la hipodensidad grasa, que es muy diferente a la hipodensidad líquida. Pero existe una llamada escala de Homefield, que eso lo vamos a ver en el segundo parcial cuando entremos a tomografía de abdomen. Ahí por números
ustedes pueden saber que eso es líquido, eso es aire y eso es grasa. Pero quiero que ustedes aprendan sin números, o sea, sin polla, de manera visual, de que esto es líquido, esto es aire y esto es grasa. De manera totalmente visual. Porque la polla es que en la computadora se pone un círculo aquí, me da un valor de 10 positivo y esto es líquido. Y si yo pongo en la tráquea, ¿ya? El ROI, o sea, la escala, ¿ya? Me da un valor negativo de menos 500. Y si yo pongo en la grasa, ¿ya? Me da un valor negativo de menos 10, es grasa. Pero necesito que aprendan de manera visual que esto es líquido, esto es aire y esto es grasa. Porque esto es calcio, ¿no? ¿Sí? Eso sí se nota legua, ¿no? Esto es músculo, ¿no? ¿Sí? Tienen que aprender de manera visual, ¿no? Las escápulas. El quinto broncogesto, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, disculpe, ¿Sí lo conocen? No. Lo mejor es lo mejor. Un grupo. Dígame. ¿Cómo lo puedo decir? No puedo confundirme con el corazón. Por la anatomía. Correcto. Vayan orientándose. No, igual está bien la pregunta para todos, ¿no? De pronto alguien tiene algún desconocimiento, entonces ya completa, ¿no? Va completando el desconocimiento que tiene, ¿no? ¿Ya? Por la localización, la tráquea, la forma del corazón, etc. Por la anatomía.